Padre, en el nombre de Jesús, rogamos tu bendición para este momento tan especial en que tu palabra va a ser escudriñada, pidiendo de que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras mentes, corazones y espíritu, que podamos recibir la enseñanza, Señor, que tú has puesto en mi corazón para dar en esta mañana, en esta tarde, Señor. Te pedimos de que tu gracia sea con todos nosotros, en especial conmigo. Quita toda palabra ociosa de mi boca y permite que tu palabra pueda fluir con la intención correcta y la doctrina correcta, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, pueden sentarse. Aquí vemos y vamos a ver hoy la historia de este leproso que vino ante Jesús pidiendo misericordia. Esta historia la encontramos en 3 de los 4 evangelios. Está en el libro de Marcos y también en el libro de Lucas. Y hoy la vamos a analizar porque hay algunos detalles que nos pueden ayudar a establecer principios espirituales en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que aquí vino un leproso. La vida del ser humano, aunque parezca que no, en ocasiones lo lleva a tomar riesgos. Riesgo que a veces lo aceptamos y a veces no lo aceptamos. Le puedo empezar a mencionar varios. Por ejemplo, desde jovencito, cuando uno es joven y se enamora de una muchacha, ¿verdad? Y dice, voy a decirle que tengo buenas intenciones con ella. Es un riesgo porque inmediatamente piensa, ¿y si me dice que no? ¿Y cuántos noviazgos no se habrán dado? La muchacha esperando y él no tomar el riesgo de preguntarle. Si no se arriesga, no triunfa. Los deportistas toman sus riesgos. Tienen que entrenar y por momentos tienen que entrenar fuerte, en dependencia del deporte que realice, ¿verdad? Y tienen que tomar ese riesgo de inclusive de sufrir alguna lesión o durante la competencia. Inclusive hemos visto deportistas que han sufrido lesiones. Pero si no toman ese riesgo, nunca van a obtener una medalla, nunca van a ganar una competencia. Algunos se matriculan en cursos, pagan el curso y cuando llega el examen tienen miedo de enfrentar el riesgo de un examen y pasan tiempo y no se presentan. No, porque no he estudiado lo suficiente, no me siento, no estoy preparado. Y tienen temor de enfrentar ese riesgo. Otros, como en este país y algunos de nosotros, pueden presentar es decir, voy a poner un negocio. Es un riesgo, porque puede fracasar, pero puede triunfar. ¿Cómo se sabe? Si no se toma el riesgo. Y ahora desde el punto de vista social y desde el punto de vista de como iglesia, también nosotros tenemos que enfrentar riesgos. Personalmente enfrentamos riesgos todos nosotros. Todos nosotros vinimos de otros países y tomamos una decisión. Algunos vinimos por mar, otros por avión, otros por tierra, pero fue un riesgo. Pero si no lo hubiésemos tomado, no estuviésemos aquí. Hay personas en el mundo, en la sociedad, que el Espíritu Santo lo toca, pero piensan a veces
a mí Jesús no me va a aceptar. Dios no me va a escuchar con todo lo que yo he hecho, con todo lo malo que he sido. Otros pueden pensar, no, la vida cristiana es muy exigente. Y dicen eso porque no saben el poder del Espíritu Santo de tratar de una forma tan maravillosa con cada ser humano y hacer una transición de la vida vieja a una vida nueva en Cristo de una forma tan bella, de la cual Jesucristo dijo que es una vida en abundancia. Y sin embargo, tienen temor de enfrentar el riesgo. A veces dentro ya de la iglesia, Dios está llamando a su pueblo a servir y no queremos a veces enfrentar el riesgo. Queremos, sentimos, no, yo no estoy capacitado. A veces se nos da una tarea y decimos, no, ahora yo no puedo, yo no estoy capacitado, yo no sé, yo no lo voy a hacer bien. Y esos temores nunca se van a saber hasta que no se tome el riesgo. Y en la obra de Dios, Dios necesita que todos sus hijos se conviertan en obreros y trabajen para Él y enfrenten ese riesgo. La capacidad, la guía, la va a dar el Señor. Y los que se arriesgan en Cristo, triunfan. Y esa es la primera enseñanza espiritual para el día de hoy. Dice que vino un leproso. El leproso se arriesgó para venir a Jesús. Se arriesgó, mis queridos hermanos. Habían leyes sanitarias que los leprosos tenían que vivir fuera, separados de la familia y de la sociedad. Inclusive tenían que anunciarse si venía gente a decir, fíjense qué humillación, soy leproso, para que no se acercaran a él. A este leproso, algo sí podemos decir. Nunca le pasó por la mente arriesgarse y acercarse a un escriba o a un fariseo, porque sabía que le iban a tirar piedras. Además, no se recoge en la Biblia que ningún escriba ni estos fariseos hayan hecho un milagro de sanidad. Por lo tanto, por la mente y la capacidad de este leproso, dijo, yo a esa gente no me puedo referir. Ir a ellos, porque me van a apedrear, me van a matar y no voy a resolver el problema. Pero sí escuchó de alguien, escuchó de Jesús. Están viendo la importancia de lo que es hablar de Jesús. Usted no sabe en qué momento Jesús va a hacer acto de presencia en una persona que no conoce de Cristo, o inclusive de una persona dentro de la iglesia, para tratar especialmente con él. Este leproso debe haber escuchado de los milagros que hacía Jesús, pero también tenía que arriesgarse. Dice el versículo 1 que Jesús descendió del monte y le seguía mucha gente. O sea, este leproso tuvo que abrirse paso entre las personas que rodeaban a Jesús. Porque si no se arriesgaba, quedaba igual. No alcanzaba su sanidad y su milagro. Un milagro nada más de que no lo hayan detenido por el camino, que no le hayan dado un pescozón, que no le hayan tirado una piedra, que no le hayan dado un empujón. Se abrió paso arriesgándose a todo eso, pero su riesgo era llegar ante la presencia de Jesús. Y esa es la exhortación también que quiero darles a todos los que están fuera y los que están dentro de la iglesia, que tienen miedo a tomar riesgo. Unos de venir a la presencia de Jesús y otros de servir a Jesús. Pero esta palabra nos enseña que el que se arriesga con Jesús
triunfa, mis queridos hermanos. Dice la palabra que si nos enseña que si no aprovechaba esta oportunidad es única. Y no sabemos lo que puedan estar viendo este video ahora o después y no conozcan de Cristo. A ciencia cierta, todos esperamos amanecer al otro día o terminar este día, pero eso nadie lo puede asegurar. Entonces es mejor tomar el riesgo de acercarse a Jesús, porque Jesús siempre tiene una provisión buena, correcta para la vida de todo ser humano. Así que lo primero que hizo este leproso fue vencer el miedo y el temor a ser rechazado. Nunca, ni los que están fuera, ni los que estamos dentro, que en un momento podemos caer, tenemos que saber que si nos acercamos a Jesús, no tenemos que sentir miedo. Si nos acercamos con corazones sinceros y humildes, Él nunca va a rechazar a nadie que se acerca a Él, mis queridos hermanos. Ahora, tenemos que ser inteligentes y los de afuera tienen que ser inteligentes como este leproso, porque el único que verdaderamente puede resolver nuestros problemas es Jesucristo. Jesucristo es la única esperanza para la humanidad y para los creyentes. La experiencia de este hombre me anima a enseñar estas cosas que le estoy diciendo. Que nadie tiene que sentirse tan desahuciado, atribulado o angustiado que no pueda venir a Jesucristo para que lo limpie y lo restaure. No permitamos que los pensamientos negativos de nuestras mentes nos alejen de Jesús, nos alejen de la iglesia, nos alejen de vivir en esa linda y bella comunidad que se llama familia de Dios. La Biblia lo dice bien claro, que el propio Jesucristo declaró ahí en Mateo 11, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os los haré descansar. Todos nosotros, si queremos descanso para nuestras almas, tenemos que estar pegados a Cristo. No he conocido a nadie que haya puesto a Jesucristo como el eje de su vida que haya fracasado. Nadie. Porque ni los apóstoles, que todos menos Juan murieron por muerte violenta, eso no indica que hayan fracasado. Murieron con valor cristiano, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No he conocido a nadie que haya arriesgado todo por Cristo, que haya quedado en vergüenza. Porque nuestra fe se fundamenta en el amor de Dios, en la fe de Jesucristo, mis queridos hermanos. Puede llegar el momento en que tengamos que arriesgarlo todo por Cristo, y ahí hay que tomar una decisión. Y ustedes saben, yo una vez lo arreglé en Cuba, que dije allí mismo, en ese tribunal, que todo el mundo me niegue, bueno, un tribunal que me hicieron ahí dentro del pedagógico, que todo el mundo me niegue, menos mi Señor Jesucristo. Y me votaron. Pero Cristo no me dejó en vergüenza. Me ha traído a este país, ha cuidado de mí, de la familia, y me ha dado un lugar donde servirle con dedicación. Esa es la pura verdad. Y eso es lo que quiero decirle a todos ustedes y a todos los que puedan ver este video. Hay que acercarse a Jesucristo. Jesucristo no va a permitir que seamos avergonzados ni que seamos abandonados. Nos pueden abandonar padre, madre, pero Dios nunca nos va a abandonar, mis queridos hermanos. Realmente, con Cristo somos más que vencedores. Los que se arriesgan con Cristo triunfan.
Esa es la primera opción para después, bajo la guianza del Espíritu Santo, tomar los demás riesgos acertadamente. Primero, arriesguémonos por Cristo, mis queridos hermanos. Y dice que llegó ante Jesús y se postró ante él. Segundo punto, principio espiritual de esta enseñanza. Los que se humillan no son rechazados. Aleluya. Los tres evangelios recogen la actitud de este leproso. Mateo dice se postró ante él, pero Marcos dice rogándole en cada la rodilla. Lucas nos dice se postró con el rostro en tierra y le rogó. Cualquiera de estas tres descripciones que nosotros analicemos a profundidad nos habla de reverencia y de humildad. Reverencia ante Jesús y humildad, mis queridos hermanos. El leproso no solamente le dio un saludo reverente, sino que al postrarse e hincar sus rodillas con su rostro en tierra para suplicar su milagro, demostró públicamente de que apreciaba, que valoraba la majestad y el señorío de Jesucristo, mis queridos hermanos. Y eso es importante. No podemos exaltarnos, porque si nos exaltamos y la persona que se exalte, Dios lo mira de lejos. Pero el que se humilla, Dios lo exalta, lo mira de cerca y atiende sus necesidades. Tal vez este leproso nunca le dijo su opinión acerca de Jesús a alguien. Los evangelios no nos dicen lo que pensaba este leproso de Jesús. Pero sus acciones demostraron que reconocía el poder de Jesús para sanar cualquier enfermedad, inclusive la lepra. Y eso es importante. Nuestras acciones demuestran el testimonio de lo que nosotros creemos de Jesús. Es cuando nos encontramos cara a cara con Jesucristo, nos encontramos ante el amor y el poder de Dios. Y eso a algunos se los olvida. Afuera hay millones de personas que se les ha olvidado que lo mejor que pueden hacer es enfrentar cara a cara y postrarse y humillarte ante Jesús para ser abrazado y vestido, revestido, o el poder de Jesucristo se manifieste en su vida, mi querido hermano. Todos los días le pido al Señor en oración. Y yo me pongo dentro del saco, dentro del bolso, como querramos decir. Que Dios nos libre de ser parte de una generación de cristianos que le cueste trabajo de humillarse ante su presencia. Humillarse es una necesidad espiritual, innegable. Debemos postrarnos ante el Señor para buscar su presencia y adorarle. Y cuando digo postrarme, es postrar el espíritu, rendir nuestras coronas, postrar nuestro corazón, aunque físicamente lo hagamos de rodillas, de pie, acostado, sentado. Pero lo importante es la actitud del corazón y del espíritu. La humillación es un antídoto contra el orgullo humano. La humillación es un golpe mortal contra la tendencia humana de creerse que no necesita a Dios para nada. Por eso, como cristianos, debemos buscar la humildad y reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios y solo de Dios. Que no hay nada que pueda hacer el ser humano si Dios no lo ha puesto antes. Por eso me encanta la canción que dice, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, mi casa, mi familia, todo se lo debemos a Él, mis queridos hermanos.
La Biblia siempre nos enseña de humildad. Por eso es un poco antagónico cuando vemos exaltaciones. Desde el Antiguo Testamento, allí Dios le dijo al rey Salomón, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, versículo que no sabemos de memoria, muchos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Orar es una actividad espiritual, es importantísima para el crecimiento espiritual y para la vida del cristiano. Y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es por eso, mis queridos hermanos, de que la iglesia a nivel mundial tiene que estar abierta para recibir al pecador. No podemos hacer rechazo a cualquier persona, fuera o dentro, que haya pecado y se humille. Dios lo perdona. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? La gran verdad es esta. La humillación es el camino correcto a que Dios nos exalte. Así que vimos a este leproso que se arriesga, se humilla y confía en Jesús. Los que confían en Jesús reciben su respuesta. Aleluya. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso, que no sabemos ni su nombre, porque no es lo más importante. Lo más importante es el testimonio de sus actitudes espirituales que está teniendo delante de Jesús. Estaba convencido de que si Jesús quería, lo podía sanar de la lepra. Creía en el poder de Jesucristo. Él no tenía la seguridad de que Cristo quisiera usar su poder para sanarlo, pero sí sabía que Jesucristo podía sanar. Esa es fe. Y eso también es confianza. Y eso también es humildad, mis queridos hermanos. Notemos de que este hombre, en medio de su gran necesidad, una calamidad, mis queridos hermanos, no era cualquier tipo de enfermedad. Era una enfermedad que lo sacaba fuera de todo roce social, que con lo único que podía relacionarse era con los leprosos. Si la familia tenía que llevarle algún alimento, era en un lugar acordado, allí se lo ponían, se retiraban, y después que la familia se retiraban, ellos iban y recogían el alimento o lo que necesitase. Pero notemos que este hombre, a pesar de su terrible y gran necesidad, ni demandó, ni exigió a Jesús su curación, es de ser curado. Ni mucho menos le dio órdenes a Jesús para que hiciera un milagro de sanidad. Si quieres, puedes limpiarme. Prefirió abandonarse, y es ahí la clave espiritual, abandonarse a la misericordia y a la voluntad de Jesús, la cual hoy en día entendemos nosotros que es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Pero tristemente hoy encontramos algunas cuantas personas equivocadas que están haciendo daño y enseñando mal dentro de las iglesias. No tengo que decir nombre porque estos mensajes también, si acaso lo oyen, es para ellos, que con toda humildad tienen que saber que cómo pueden pensar que Jesús está al servicio de ellos, en vez de todo su pueblo estar al servicio de Jesús. Y que el Espíritu Santo está sujeto a sus órdenes, cuando la palabra nos enseña que nosotros estamos sujetos
a que Él sea quien nos guíe y obre en nosotros con su poder. Hay algunos que se han autotitulado y creen que por esos títulos que han dado o por las posiciones que han alcanzado, tienen el derecho y la autoridad de darle órdenes a Jesús. Isaías 40:14 nos enseña: ¿a quién pidió consejo? Hablando de Dios. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Nadie. Si vemos mal como un hijo de un matrimonio en los tiempos actuales que suceden, le gritan a los padres, maltratan a los padres, le exigen a los padres, le mandan a los padres lo que tienen que hacer, a sus padres carnales, naturalmente. Y vemos eso como una falta de respeto. Algunos padres se levantan y ejercen la autoridad y le dicen: déjate de falta de respeto. Y toman medidas disciplinarias y les hablan para que puedan ser educados. Otros se dejan manipular por sus hijos. Pero si vemos eso como una actitud mala, bien mala, una falta de respeto, ¿cómo entonces el Padre Celestial va a permitir que la creación le exija? Si la palabra nos enseña que no somos nada. Lo bello de esto es que el leproso confiaba plenamente en que Jesús tenía todo el poder para sanarlo. Y esa es la fe que tienen que tener los hijos de Dios. De acercarse confiadamente. Y esa palabra al trono de gracia nos enseña que no debemos dudar, sino confiar. El leproso tenía esa fe, que Jesús podía sanarlo. Su fe era genuina, legítima y auténtica, y la expresó en 2 palabras: si quieres. Aleluya. Qué bello, mis queridos hermanos. Si quieres. Con ese si quieres le dijo: Señor, yo creo que puedes sanarme. Lo que no sé es si lo quieres hacer. Esto nos lleva a recordar cuando el padre llevó al hijo del endemoniado a la presencia de Jesús y le dijo, fue al primero de los discípulos que no pudieron sanar ni librar del demonio que tenía a su hijo, y apareció Jesús y le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes. Pero Jesús le hizo ver a este padre que no se trataba de una cuestión de su capacidad de sanar, sino de la capacidad de él de querer, de que él podía hacerlo. Aleluya. ¿Cómo que si puedes? Le dijo Jesús al Padre: para quien cree, todo le es posible. El Padre inmediatamente tomó la enseñanza y dijo: creo, ayúdame en incredulidad. Se humilló. Una vez más, la humillación llevó, que es lo que estamos viendo como este aspecto, a obtener la respuesta deseada, mis queridos. La confianza en Jesús nos lleva a tener la respuesta deseada. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Que los que quieren acercarse a Dios deben creer que Él existe, que son recibidos y que Dios, Él los premia, nos premia, mis queridos hermanos. Hay 2 elementos esenciales en la fe que agrada a Dios. Hay que creer que Dios existe y que Él es un Dios personal y que puedo tratar con Él de una forma tan personal de que Él me ama a mí
como ningún padre terrenal es capaz de amar. ¿Cómo que si puedes? Estamos hablando de la humildad y de la confianza. El propio Jesucristo nos narra allí en el libro de Mateo capítulo 26, cuando ya lo entregaron, que Judas le da el beso y todo, y Pedro saca la espada y le corta la oreja. Él le dice, ¿no crees que si yo orare, el propio Dios, Jesús, el Señor, el Salvador, está diciendo, tú no crees que si yo orare, el que nos enseñó la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad. No exigió, no reclamó, no ordenó. Tú no crees si yo orare y pidiere al Padre, ¿no enviaría más de 12 legiones de ángeles? Pero es necesario que la escritura se cumpla, ¿verdad? Siempre Jesucristo está enseñándonos a nosotros en nuestra relación con el Padre y con Él y con el Espíritu Santo, humildad, riesgo y confianza. ¿Quieres un milagro en tu vida? Tienes que arriesgarte y llegar a los pies de Cristo. Tienes que ser humilde y tienes que creer, tienes que confiar. Pero también esa confianza implica que se haga su voluntad. Y en esa es la que hay que tener en cuenta. Porque todos nosotros inclusive podemos reunirnos y orar por algo muy bueno. Algo bueno para algo o para una persona. Con corazón derramado, lleno de fe. Y si Dios no quiere, porque Dios está haciendo pasar a esa persona, un ejemplo, por un proceso en el cual Él quiere llevarle toda una serie de enseñanzas y un trato especial para que crezca, para que crea más o para lo que sea. ¿Quién lo puede impedir? Dios es un Dios personal, mis queridos hermanos, y nosotros debemos interceder por todo, pero también debemos respetar la soberanía de Dios y el trato personal de Dios para con cada cual. Amén. Ahora, eso no nos puede quitar este cuarto y último aspecto espiritual que nos enseña este pasaje que hemos leído, que la compasión de Cristo, compasión, aleluya, está al alcance de todos. Dice la palabra ahí en el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Aleluya, mis queridos hermanos. El corazón de Dios ante una persona que no sabemos a qué punto o a grado de magnitud estaba la lepra en su cuerpo. Si había perdido una oreja, un dedo, la nariz. No importa la condición. Hay que tener el riesgo y llegar. Jesús nunca va a rechazar a nadie. La compasión de Jesús está al alcance de todo. No importa cómo seamos o qué estemos haciendo. La ley de Moisés establecía que nadie se podía acercar, ningún leproso a otro. Pero Jesús no solamente se le permitió que se le acercara, sino que extendió su mano y lo tocó, demostrando así que Él era la autoridad sobre la ley. La ley decía, no lo puedes tocar. Pero Jesús podía dar la palabra y ser sano como hizo con el siervo del centurión. ¿No es así? Pero Jesús quiso demostrar a todos los que estaban allí y enseñarnos a nosotros hoy en día que Él es la autoridad sobre la ley. Es la autoridad sobre los gobiernos. Es la autoridad sobre todo.
que no hay gobierno, persona en el mundo, ni ninguna deidad, ni ninguna hueste espiritual que esté por encima de la autoridad de Dios. Dios es el todopoderoso y a Él debemos obedecer. Los médicos de aquella época, si lo ven, le dicen: oye, no lo toques, no lo hagas, estás corriendo el riesgo de infectarte. Pero Jesús lo tocó. Extendió su mano y lo tocó, mostrando su poder sobre la enfermedad y sobre toda enfermedad, mis queridos hermanos. Jesús, al tocarlo, demostró algo espiritual, bello. Se identificó con la impureza del leproso para limpiarlo. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, se identificó con la humanidad pecadora. Él se hizo pecado por ti, por mí, por toda la humanidad. Y lo hizo con un fin: para salvarnos, mis queridos hermanos. Para salvar a todo aquel que en Él cree. La acción de tocar al leproso espiritualmente nos enseña perfectamente la experiencia que tiene el hombre pecador cuando se acerca a Jesús e entrega su vida y lo reconoce como Señor y Salvador de su vida, mis queridos hermanos. Y entonces Jesús nos toca con su gracia. Aleluya. Su sangre nos limpia de todos esos vicios y todos esos pecados horribles. Y Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Están analizando la compasión de Dios para la humanidad. Por eso, una vez más, si alguien está viendo este video y no ha venido a los pies de Cristo, arriésgate, que es lo mejor para la vida. Porque hay vida después de esta vida terrenal. Todos nosotros teníamos cosas en nuestras vidas que nos hacían sentir intocables e irremediables. Pero la Biblia nos asegura que Jesús en la cruz se identificó con nuestra impureza, asumió nuestras vergüenzas, asumió la suciedad de nuestros pecados y que nos limpió y nos perdonó y nos ha dado esa salvación que nadie puede alcanzar por ningún medio, mis queridos hermanos. En Tito 2:14, la Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones y buenas obras. Aleluya. Comprometidos. Eso es lo que le toca hacer al pueblo. Comprometerse con su Señor y Salvador Jesucristo. También había otra enseñanza espiritual para todos los que estaban allí. Los judíos suponían de que la lepra venía directamente de la mano de Dios. Ellos veían en un leproso un castigo de Dios. Entonces, solo Dios era quien pudiera limpiar al leproso. Y Jesús, de acuerdo a esa opinión popular, al tocar al leproso y quitar la lepra del leproso, le estaba diciendo a todos ellos: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo esperado. Y Juan el Bautista lo creyó. Aleluya. Juan el Bautista fue una evidencia de que Jesús era el Mesías. En ese pequeñito 3 versículos que hemos leído, mis queridos hermanos, hay todas estas cosas lindas y maravillosas que nos enseña la palabra de Dios. Hay que arriesgarse y venir a los pies de Cristo. Hay que arriesgarse y servir a Cristo, mis queridos hermanos.
hay que humillarse ante nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Hay que confiar. Hay que esperar en la compasión de Dios, pero que también nosotros tenemos que actuar y movernos con la misma compasión con que tuvo Jesús. Miren qué contraste. La respuesta de Jesús a la petición del leproso fue: quiero ser limpio, y quedó sano. Instantáneamente. Pero en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1, a partir del 7, dice Pablo que tenía un aguijón, ¿verdad? Ahí en la carne, y que él había orado 3 veces. Pablo, que después de ser llamado se dedicó a servir al Señor a lo máximo. Lo dieron por muerto porque lo apedrearon, todo, hizo milagros, hacía de todo al servicio de Dios. Y lo oró a Dios 3 veces. Y sin embargo, Dios le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. El Señor le aseguró a Pablo su gracia, es decir, su cuidado providencial para el oportuno socorro. 2 respuestas de Dios a 2 oraciones. Una inmediata, y al otro le dijo: no, bástate mi gracia. Algo que debemos de saber los cristianos, y yo sé que algunos lo saben y debemos de afirmar, es que la respuesta de Dios a nuestras oraciones siempre va a reflejar la sabiduría de Dios y no la nuestra, mis queridos hermanos. Y eso, teniendo ese principio espiritual consciente, no va a ser la aceptación de la espera e inclusive el no por respuesta a la petición que tengamos. A nosotros solamente nos toca hacerle saber a Dios nuestras oraciones, pero no nos toca decirle a Dios cómo, de qué manera y cuándo Él tiene que contestarlas. ¿Por qué permitió? Mejor dicho, ¿por qué el Señor sabe? Porque el Señor sabe que en cada momento, en cada respuesta, cuál es lo más conveniente para su gloria y para el bien del que está orando, mis queridos hermanos. No se nos puede olvidar de que el Señor tiene la capacidad de sanar. Y nadie mejor que Él sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo. No somos nadie para cuestionar ni para exigirle. Amén. Jesucristo sigue al alcance de todo. Él sigue estando disponible. Él tiene los brazos abiertos para que toda persona en el mundo, los que están fuera y los que están dentro de la iglesia, se acerquen a Él, sabiendo de que van a ser bien recibidos y que el amor de Dios y el poder de Dios va a ser manifestado en su vida. Que ese amor y poder incluye un beneficio para nuestras vidas, misericordia todos los días, el milagro que podíamos estar esperando, pero ese poder también de Dios implica transformarnos en una nueva criatura, en un nuevo ser, en una nueva persona, con bellas y nuevas experiencias en nuestra relación con Dios, mis queridos hermanos. Por lo tanto, concluyendo, debemos de ser de los que se arriesgan en acercarnos a Cristo. Porque acercarnos con humildad, acercarnos confiadamente, porque el resultado en nosotros, así sea que la respuesta sea sí o sea no, va a ser la demostración genuina de la compasión, del amor y del poder de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les invito a ser puestos en pie.
para despedirnos en oración. Amén.